¿Las personas que están esperando el bus les gustó o no? Bueno, deseamos de todo corazón que les haya gustado estas alabanzas. Ahora, a mí que me ha tocado la parte de traer el mensaje bíblico, yo les hago una pregunta especial a las personas, para ustedes también, hermanos, las personas que están aquí escuchando. Yo les hago una pregunta: ¿a cuántos les gustan las profecías? ¿O cuántos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez, ¿será que viene el fin? ¿Será que todas estas catástrofes son señales de que el fin está cerca? ¿Será que el fin del mundo llega ahora en el 2025? ¿Será que el fin del mundo llega en el 2026? ¿Será que el fin del mundo llega ahora dentro de muy poco? Bueno, la realidad es que las escrituras no nos revelan cuándo es que va a ser el fin del mundo, pero sí nos da muchas señales. Así que yo una vez más les hago una invitación a las personas que están aquí alrededor. Si quieren escuchar las profecías, cómo se están cumpliendo, yo los animo que vengan a escuchar el mensaje en esta tarde. El libro de Apocalipsis nos muestra como introducción el mensaje a 7 iglesias. Podemos ver que uno de los apóstoles, el apóstol amado, el discípulo amado de Jesús, es el discípulo Juan, el apóstol Juan. Y resulta que el apóstol Juan una vez fue llevado a la isla de Patmos, fue llevado preso después del año 31 después de Cristo. El apóstol Juan fue preso por el emperador romano Diocleciano, que lo llevó preso y lo metió en la isla de Patmos. Resulta que la isla de Patmos es una isla donde están los peores carceleros, y un apóstol de Jesús fue entregado en esa isla. Resulta que Apocalipsis capítulo 1 nos revela cuáles son las visiones, la visión profética que Dios tiene para los tiempos del fin. Podemos ver que en esa visión, podemos ver que el apóstol Juan ve al Hijo del Hombre en medio de los candeleros. Y les voy a leer una cita para aquellas personas que sí están escuchando, que encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice, Juan, a ver, denme un segundito. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, Juan, el apóstol Juan, estaba en la isla de Patmos y ve una visión del Hijo del Hombre, es decir, la visión de Jesucristo, y podemos ver que el apóstol Juan ve a Jesús en medio de los candeleros, ve a Jesús en medio de 7 candeleros. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 11. Resulta que Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 nos revela que los candeleros son iglesias. Es decir, Juan en visión puede ver a Jesús caminando entre medio de las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, ve al Hijo del Hombre que anda, es decir, que camina en medio de estas iglesias. Ahora, la pregunta más importante es, ¿por qué será que Jesús, cuando ascendió al cielo, anda caminando en los candeleros? Bueno, cuando nosotros vamos a conocer el plan de salvación revelado a Moisés en el tabernáculo, podemos ver que el tabernáculo tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Eso quiere decir que Jesús estaba en el lugar santo, estaba caminando entre medio de los candeleros. Es decir, podemos ver muy claramente que Jesús está haciendo una misión de sacerdote. Está haciendo una misión de sacerdocio. Eso nos lleva a pensar que lo que Jesús estaba haciendo en el lugar santo es colocarle aceite a estos candeleros. O en otras palabras, la visión profética es que Juan lo que estaba haciendo es darle su Espíritu Santo a estas 7 iglesias. Ahora yo les pregunto a las personas que me están escuchando, ¿me están siguiendo? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Gloria a Dios, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Bueno, me quedé solo, la verdad estoy predicando solo acá en la calle. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bueno, yo supongo que sí me están siguiendo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vamos a ver
las iglesias, que número uno, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso, luego encontramos la iglesia de Esmirna, luego encontramos la iglesia de Pérgamo, luego encontramos la iglesia de Tiatira, luego encontramos la iglesia de Sardis, luego encontramos la iglesia de Filadelfia y por último la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿será que Jesús lo que estaba haciendo era enviarle un mensaje a las iglesias de aquel primer siglo? Bueno, la verdad que las escrituras nos demuestran claramente, el mensaje profético nos enseña que no precisamente el mensaje era para iglesias literales, sino que era para un periodo histórico. Cuando nosotros vamos a escuchar a los eruditos de la Biblia, podemos ver que las 7 iglesias forman un reloj, es decir, está formando un periodo de tiempo. Otro argumento que tenemos es que las 7 iglesias que se encontraban en aquel tiempo en el Medio Oriente no eran las únicas 7 iglesias. Estaba la iglesia de Jerusalén, de Darbe, estaban las iglesias de Éfeso, Tiatira, Pérgamo, de Tesalónica, la iglesia de las Colosas. Es decir, habían cientos de iglesias, no eran las únicas. Pero ¿por qué Dios escogió? ¿Por qué Cristo escogió estas 7? Bueno, porque las 7 forman un candelero, formando el periodo de tiempo del cristianismo que iba a perdurar aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo van hasta ahí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? Excelente. Podemos ver que la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso comenzó en el año 31 hasta el año 100. Ahora, ¿qué ocurrió en aquel tiempo? Bueno, en aquel tiempo los apóstoles de Jesús, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol San Pablo y todos los apóstoles que formaron parte de lo que fueron los milagros y prodigios de Jesús, ellos andaban ahí predicando el evangelio a todo pulmón, predicando a gran fuerza. Es decir, los apóstoles del primer siglo eran apóstoles que daban todo por su fe, daban su vida por lo que creían, daban su vida entera por defender a su Señor, a defender a su Jesús. Ahora, algo interesante que notamos en el mensaje a las 7 iglesias es que Jesús a las 7 iglesias, a los 7 periodos, les da un elogio, una cosa buena, y les da también una reprensión. Es decir, cada iglesia tuvo un problema. ¿Cuál fue el problema de la iglesia de Éfeso? Es decir, la iglesia del primer siglo. Bueno, resulta que tuvo mucho amor por la obra de Dios, pero al final de esos primeros 100 años, la obra vino decayendo. Por eso el libro de el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 5 aproximadamente, nos dice que yo te ordeno que vuelvas al primer amor, dice Jesús. Es decir, dándole el mandato que vuelvas a amarme genuinamente y que no sean obras así nomás. Ahora, la siguiente iglesia que sigue es la iglesia de Esmirna. Cuando nosotros vamos a traducir la palabra Esmirna al idioma original, que es el griego, podemos descubrir que la palabra Esmirna significa agridulce. Y cuando nosotros vamos a ver el contexto histórico, tiene mucho sentido. Es decir, la iglesia de Esmirna va del periodo desde el año 100 hasta el año 313. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Bueno, los emperadores romanos de aquel tiempo comenzaron a perseguir a los cristianos, comenzaron a derramar mucha sangre inocente. Y ahora, yo no quiero que nadie se me vaya a ofender, pero esto es historia. Cada uno de nosotros podemos ir a enciclopedias, podemos ir a estudiar en internet, en YouTube, enciclopedias, en cualquier biblioteca, en cualquier escuela podemos encontrar esta información. Los emperadores romanos derramaron sangre inocente desde el primer siglo hasta el año 313. Resulta que en aquel tiempo dice la escritura que habían falsos judíos que lo que hacían era calumniar, levantar falsos testimonios contra los mismos cristianos. Es decir, el problema de la iglesia de Esmirna, que es este segundo periodo, es una iglesia que está en controversia en sí misma. Hay unos que sí aman la obra, hay unos que sí aman a Jesús, pero hay otros que no y que se acusan entre ellos. ¿Cuál es la tercera iglesia? Bueno, es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo significa que se encuentra en un alto. Y cuando nosotros vamos a ver la ubicación geográfica, encontramos que Pérgamo se encuentra en el pináculo de las 7 iglesias. Ahora, la iglesia de Pérgamo, ¿desde qué año va?
La iglesia de Pérgamo, para aquellos que no saben, va desde el año 313 al año 538. Y si nosotros vamos a ver la historia, ¿qué sucedió desde el año 313 al año 538? Bueno, nosotros vamos a ver esto, vuelvo y repito, lo podemos validar con la historia, podemos ir a enciclopedias. Desde el año 313 se levantó el emperador Constantino el Grande. Yo sé que si hay alguien que profesa la fe católica va a conocer al emperador Constantino. Lo va a conocer muy bien. El emperador Constantino, él adoraba al dios Sol Mitra o también al mitraísmo. Resulta que las Santas Escrituras nos revelan de tapa a tapa en los 66 libros, en los 1189 capítulos, nos revela que el día del Señor no es el domingo, es el sábado. Pero resulta que vino el emperador Constantino el Grande y en el año 313, en el edicto de Milán, levantó un decreto para promulgar el día domingo como el día de reposo. Pero resulta que las Escrituras no nos dicen eso. De tapa a tapa nos dicen que el día del Señor es el sábado. ¿Alguien que está conmigo en esta tarde? ¿Sí? ¿Hay alguien que cree lo mismo que yo? Gloria a Dios. Entonces, en el periodo de Pérgamo podemos ver que la iglesia fue bien oprimida, es decir, Satanás quería derramar sangre inocente, porque había un grupo que se oponía a guardar el domingo. El siguiente periodo histórico, ¿cuál es? Bueno, el periodo de Tiatira. El periodo de Tiatira va desde el 538 hasta el 1517. El periodo de Tiatira es un periodo bastante difícil para la era cristiana. En el 538, después del del concilio de Nicea, que fue en el 325, después del concilio de Nicea, en el 538, se levantó otro emperador romano, el emperador Teodosio el Grande. Yo sé que si aquí hay alguien que profesa la fe católica, con todo respeto va a conocer lo que estoy mencionando. El emperador Teodosio el Grande persiguió a los cristianos desde el 538 hasta el 1798, que fue encarcelado el Papa Pío VI. Es decir, nosotros podemos descubrir cómo Roma papal persiguió a los cristianos, aquellos que defendían la fe, que defendían las escrituras del Señor. En aquel tiempo, aproximadamente en el siglo XIII, se levantaron los valdenses, es decir, un grupo de cristianos que defendían la fe del Señor, que llevaban el mensaje encubierto en las universidades romanas de aquel tiempo. Entonces podemos ver que el problema de la iglesia de Tiatira era un problema de que se estaba contaminando con falsas creencias. Podemos ver que el libro de Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 15, nos menciona que hay una mujer Jezabel, pero no es literalmente la que encontramos en Primera de Reyes, porque la mujer Jezabel vivió en el siglo 8, 9 antes de Cristo. Y el periodo de Tiatira, es decir, es en el siglo siglo XIII después de Cristo. Es decir, no tiene ninguna relación. Entonces nosotros nos preguntamos, cuando vamos a ver estas profecías, nosotros nos preguntamos, ¿por qué será que aparece Jezabel? Bueno, resulta que es un sistema político religioso que tiene las mismas características que esta mujer. Es una mujer que asesina, es una mujer que persigue, es una mujer que tiene falsas creencias, que idolatra falsos dioses. Y esta mujer representa la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y yo con esto obviamente no quiero ofender a nadie, mis queridos hermanos de la comunidad. Yo sé que muchos de nosotros podemos defender la fe católica, ¿verdad? Y dentro de las iglesias católicas, mis queridos hermanos, hay personas bellísimas, hay personas hermosas, hay personas que aman a Dios verdaderamente. Yo he tenido el privilegio de conocer personas maravillosas dentro de las iglesias católicas. Yo de hecho fui a un colegio secundario, fui a la high school en un colegio católico. De hecho he tenido el privilegio de conocer gente maravillosa. Pero cuando nosotros vamos a ver la historia, la Iglesia Católica Apostólica Romana persiguió a los santos del Altísimo y derramó sangre inocente. Dicen los escritores, dicen escritores cristianos, judíos, incluso romanos, dicen que las páginas de la Biblia están llenas de sangre inocente.
Eso lo dicen los escritores. Entonces podemos ver que el periodo de Tiatira fue un periodo donde se derramó mucha sangre. Ahora, ¿quieren saber un dato más? Cuando nosotros vamos a ver la palabra Tiatira al idioma original, ¿quieren saber lo que significa? Significa escapando. Es decir, el pueblo de Dios estaba escapando de este poder romano. Ahora, el siguiente periodo es el periodo de Sardis. La iglesia de Sardis va desde el año 1517 hasta el año 1833. Cuando nosotros vamos a ver la iglesia de Sardis, dice Jesús en las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 3, vamos a ver del versículo 12 en adelante, podemos ver que esta iglesia tiene apariencia de ser una buena iglesia, pero resulta que no lo es. Es una iglesia que se ve muy buena, pero al mismo tiempo no. Bueno, cuando nosotros vamos a ver lo que sucedió desde el 1517, podemos ver que en aquel tiempo se levantaron los reformadores. No sé si alguien acá conoce a Martín Lutero, a Juan Eck, a Juan Calvino, entre otros reformadores que se levantaron en aquel tiempo para reformar el cristianismo. Yo les cuento un dato. Hay una doctrina de la Iglesia Católica que lo que es creer en el purgatorio. Y es bastante interesante y lo menciono con mucho respeto porque en las Escrituras en ningún lugar se menciona el purgatorio. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Es decir, en ningún lado. Es decir, la Iglesia Católica Apostólica Romana lo que hace es creer en el purgatorio cuando en ningún lugar de las Escrituras se menciona. En ningún lugar. Es bastante interesante, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata el purgatorio? Bueno, se trata de que las personas antes de ir al cielo o antes de ir al infierno creen que tienen que pasar por el purgatorio. Y lo que son los obispos de Roma de aquel tiempo, lo que hacían era venderte un documento sellado por estos emperadores para que tú te puedas quedar con menos años en el purgatorio. Es decir, para que ese puente llamado purgatorio sea más leve, sea más corto. Eso no es bíblico. Eso es antibíblico. Es una creencia completamente distorsionada porque no es bíblico eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en aquel periodo? Bueno, Martín Lutero un día descubre las Escrituras y se pone a estudiar y se da cuenta que la creencia del purgatorio es algo completamente apóstata, es decir, es antibíblico. ¿Y qué es lo que hace Martín Lutero? Bueno, se pone a escribir, a redactar 95 tesis que fue y las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Es decir, Martín Lutero se enfrentó al poder romano, se enfrentó a todo lo que eran estos emperadores romanos. Es decir, ¿parecían ser una buena iglesia porque defendían la verdad? Sí, parecía una buena iglesia. Pero ¿cuál era el problema? Que todavía no estaban bien santificados, todavía no tenían la verdad. ¿Cuál es el siguiente periodo? Yo los invito a las personas que están aquí a los alrededores que presten atención porque nos estamos acercando al fin y quiero mencionarles una profecía bastante interesante. Luego del periodo de Sardis viene el periodo de Filadelfia. La palabra Filadelfia, cuando nosotros la vamos a traducir al idioma original, podemos ver que significa amor fraternal. Es decir, el periodo de Filadelfia que surgió desde el año 1833 a 1844. En ese periodo podemos ver que la iglesia cristiana que Cristo vino a fundar fue una iglesia que le demostró un amor íntegro al Señor, un amor poderoso, un amor genuino, un amor sin reproches, un amor incondicional. Es decir, la primera vez, o la segunda vez mejor dicho, que se muestra dentro de la iglesia de Cristo una genuinidad tan grande como la que se veía en estos tiempos. Bueno, Eric, contame qué sucedió en aquel tiempo. Resulta que en aquel tiempo se levantó un movimiento, el movimiento millerita. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sí? ¿No lo han escuchado? Bueno, yo les cuento. El movimiento millerita se trata de un hombre llamado Guillermo Miller. Resulta que Guillermo Miller un día, él era un estudioso de las Escrituras, y un día él estudiando las Escrituras ya de grande, él se pone a estudiar las profecías de Daniel, las profecías de Daniel 8, las profecías de Daniel 9 que hablan sobre el santuario, las 2300 tardes y mañanas, y llegó a la conclusión que Cristo venía en 1844. Y resulta que se levantó aquí en los Estados Unidos, en Norteamérica, un movimiento poderoso
llamado el movimiento millerita. Resulta que miles de protestantes se convertían a este movimiento y defendían. Es decir, pastores, líderes bautistas y de otras denominaciones se convertían a este movimiento creyendo que Cristo venía en 1844. Resulta que luego de 1844 hubo un chasco, es decir, no vino Cristo. Ahora, ¿pero será que hubo un error en las profecías? ¿Que Guillermo Miller y todo este movimiento millerita no era completamente un error? Bueno, las escrituras nos revelan claramente que esa profecía sí estaba correcta en los tiempos. El único problema era el evento. Cristo no iba a venir en 1844, sino que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Y eso nos lleva a una sola conclusión: que en 1844 comenzó el día del juicio que se está llevando en el cielo. Daniel capítulo 7 nos dice que el anciano de días, hablando de Dios, se sienta en el trono para examinar los casos de todo el mundo entero. Es decir, después de 1844, la humanidad está viviendo un juicio. Eso lo dice la Escritura, lo podemos estudiar muy claramente en Daniel 7, 8 y 9. Entonces, desde aquel tiempo, el movimiento millerita comenzó a achicarse. Quedó un remanente, un pueblo bien pequeñito, un pueblo bien chiquito que Dios lo dejó así, lo conservó así para seguirle dando vislumbres y desenmascarar las obras que Satanás había hecho. Recordemos cómo la Iglesia Católica había tenido, en lo que fue el periodo de la Santa Inquisición, había tenido la hegemonía de las Escrituras. Es decir, solamente los papas podían interpretar cuando el llamado de estudiar las Escrituras fue para nosotros. Entonces, podemos ver claramente que Dios separó a este remanente para poder darles las vislumbres del cielo, y hoy en día la luz de las profecías la tenemos ante nuestros ojos. No podemos saber cuándo viene Cristo, pero sí sabemos que está muy cerca. ¿Cómo lo comprobamos, Eric? Cuéntanos. Bueno, resulta que luego del periodo de Filadelfia viene el periodo de la Odisea. El periodo de la Odisea surge de 1844 hasta que Cristo venga. Resulta que este periodo, la palabra Laodicea significa pueblo del juicio. Es decir, en estos años, en este siglo XXI que estamos viviendo literalmente, mi querido hermano y mi querida hermana, literalmente estamos viviendo en el juicio final. Nuestros casos, nuestras obras están siendo examinadas. Ay, Eric, ya estás predicando de obras, pero no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, ¿verdad? Sí, definitivamente somos salvos por gracia, pero el Señor en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, dice que somos salvos por gracia para buenas obras. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, como consecuencia vienen las buenas obras. Es decir, las obras no son el causante de nuestra salvación, pero sí son la consecuencia. ¿Cómo sabemos si nuestras obras son justas delante de Dios? Bueno, la ley, la santa ley de Dios, la Iglesia Apostólica Romana lo que hizo fue en el año 313 y 321 y 25, lo que hizo fue cambiar dos mandamientos de la ley de Dios. Cambió el segundo mandamiento, donde dice no te harás imágenes de lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra sobre las aguas. Ese mandamiento lo quitó para así adorar a las imágenes. Cuando eso el Señor lo dice muy claramente, que eso es apostasía contra el Señor, eso es abominación contra el Señor. Es decir, ¿no nos salvamos por guardar la ley? No, definitivamente no. Pero cuando aceptamos la gracia de Cristo en nuestras vidas, como consecuencia, el pueblo de Dios le es fiel a su Dios. Y ese es el pueblo que verá a Cristo volver por las nubes del cielo. Ese es el pueblo que reinará por una eternidad en el reino de los cielos. ¿Alguien me tiene que ayudar, hermanos? ¿Alguien tiene que decir amén? Gloria a Dios. ¿Estoy solo acá o no? Me siento un loco, pero no soy un loco. Estoy bien. Estoy bien. ¿Estoy hablando lo que dicen las Escrituras? ¿Sí? Ayúdenme. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es decir, la iglesia de este último siglo literalmente está viviendo en el último periodo de la historia, el periodo del juicio. No hay otro. Ahora, ¿qué iglesia sigue? No hay más, hermanos.
No hay más, estamos viviendo en el último periodo de la historia. Absolutamente todo nos revela que el fin está muy cerca. Mateo capítulo 24 nos da todas las señales. Hoy nos encontramos en principio de dolores, luego viene la persecución a los cristianos, que eso está muy pronto a suceder, y luego de eso viene el fin. Así que mis queridos hermanos, hoy en día nosotros podemos cerrar los oídos, podemos cerrar nuestro corazón a las profecías, al mensaje. Hoy en día nosotros lo podemos querer cerrar nuestros oídos, nuestra mente a escuchar esto, pero ¿saben qué? Tristemente los seres humanos somos tan incrédulos a veces, y yo me incluyo, yo me incluyo en primer lugar. Somos tan incrédulos que nos tiene que pasar algo malo para poder acudir a Dios. Estamos esperando que venga un terremoto grande para poder clamar a Dios. Estamos esperando que los cielos se desplomen para poder clamar a Dios. Estamos esperando que el mundo se divida en dos, en tres partes para poder clamar a nuestro Dios. Dios está llamando constantemente a su pueblo. Dios está llamando constantemente al pecador a volverse a Él. Dios está llamando constantemente a que el ser humano se salve, pero el ser humano quiere cerrar los oídos. Así que mis queridos amigos, las personas que están escuchando, que han escuchado este mensaje, yo quiero decirte que las profecías se están cumpliendo. Ya se han cumplido, el 99% de las profecías bíblicas ya se cumplieron. Quedan solamente una, que es la unión del poder papal con el poder de los Estados Unidos. Va a haber persecución a los cristianos por guardar el día domingo, cuando el verdadero día de reposo es el día sábado. Así que mis queridos amigos, las personas que han estado escuchando eso, yo quiero invitarlos a que se acerquen a una iglesia adventista del séptimo día. Quiero invitarlos a que se acerquen, busquen en internet cuáles son las creencias de la iglesia adventista del séptimo día. Quiero invitarlos a que se acerquen a nosotros. Le vamos a compartir literatura, folletos, y si le tenemos que compartir el mensaje, con mucho gusto lo hacemos. Mi querida familia, eso ha sido todo por hoy. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde por una eternidad.